El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a platicar sobre temas de interés para los pequeños y medianos comerciantes. Está con nosotros el licenciado Gerardo López Becerra. Él es presidente de la CANACOPE, Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. ¿Cómo estás, Gerardo? Pues con mucho de estar aquí contigo, con Anunciación, una institución tan importante, con tanto trabajo que ha hecho en beneficio, la verdad, de mucha gente. Gracias por estar acá. Pues lo primero es preguntarte sobre la norma 29, que algo hizo en relación a esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Ponnos al tanto, al detalle, desde la historia. Un poquito los antecedentes, ¿qué es esto de la norma 29? Mira, en la administración del gobierno de la Ciudad de México anterior, el licenciado Marcelo Ebrard, se vio que los mercados públicos y los pequeños comercios que estaban en torno a los mercados públicos tenían una problemática. Centros de abasto, son centros de abasto, 329 centros de abasto, 329 mercados públicos en la Ciudad de México construidos a finales de los años 50, en los años 60, principios de los 70, que evidentemente ya se encuentran rebasados, que no se les ha invertido en infraestructura, que se encuentran sucios y con una definición jurídica pues muy complicada, que no los hace muy ágiles, muy movibles, pero que son importantes. O sea, son centros de abasto popular y en torno a ellos pequeños comercios que se han establecido. Entonces el gobierno de la Ciudad de México hizo un diagnóstico y vio que era muy importante que hubiera programas de desarrollo para los pequeños negocios, pero para los mercados públicos. Y entonces hizo una iniciativa que era, nosotros así lo vimos, una iniciativa para regular el crecimiento de las tiendas departamentales, porque se veía que las tiendas departamentales estaban creciendo desmedidamente en torno a estos centros de abasto, a estos puntos que de manera natural hacen que converjan, que lleguen los consumidores. Entonces, como que se empezó a ver que las estrategias de las tiendas de autoservicio iban acercándose, iban poniéndose en torno a los mercados públicos, a estos centros de abasto. Entonces, la administración de Marcelo Ebrard estableció lo que fue la norma 29, que incluía del gobierno del Distrito Federal una regulación de las tiendas de autoservicio. ¿Esto va incluido en la Constitución Política del DF o cómo sí, está? Fue una propuesta hecha por la administración de Marcelo Ebrard, la Asamblea Legislativa la aceptó, la aprobó y se hizo una ley que se aplicaba en las 16 delegaciones políticas. Y entonces se pedía la regulación, no se permitía que las tiendas de autoservicio se establecieran en lo que se llamó zonas, la zonificación mixta, que era habitacional de comercio, porque eran fundamentalmente donde estaban estos centros de abasto. Hábilmente, los bufetes jurídicos, los abogados de las tiendas departamentales, de una manera muy económica, dijeron, es que esta es una ley de protección a los mercados y a las pequeñas tienditas. Imagínate, o sea, se está protegiendo de la competencia y no quieren que compitamos. Entonces, ellos, o sea, la norma en sí mismo, el espíritu de la norma, era de evitar el crecimiento desmedido que se estaban dando en zonas. Y con justa razón. Y con justa razón, mira, de cada 10 euros los generan las pymes, además, las pequeñas. Tere, te comento, mira, te doy un ejemplo muy breve. Central de Abastos, hace 20 y tantos años Central de Abastos era una zona abandonada con mucho llano en torno, era un centro de abasto muy importante, pero que no había otra cosa más que Central de Abastos. Después, unos años después de poner Central de Abastos, se hace un centro comercial que se llama Plaza Oriente, a escasos 3 semáforos de Central de Abastos. Muy importante, Plaza Oriente es un grupo comercial muy grande con tiendas de autoservicio muy importantes. Después se pone cerca a unos semáforos de Central de Abasto una bodega. Luego se puso otra plaza comercial en lo que eran los campos de fútbol de Central de Abastos, donde jugaban sus partidos llaneros los cargadores y los bodegueros.
en esos campos de fútbol se pone otro centro comercial. Y después otra tienda departamental. En torno a Central de Abastos hay ahorita ya un número importante de tiendas departamentales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Redujo? Pues eso impacta, genera evidentemente un fenómeno que impacta al comercio mediano y pequeño que estaba allí, definitivamente. Nosotros no nos queremos pelear con el fenómeno de la modernidad y de las tiendas departamentales, pero Tere, de que necesitan regulación. Por supuesto de que todos, no solamente los grandes, de que todos necesitamos a entrar a esquemas de regulación, claro que las necesitamos. Y en eso sobre iba enfocado. todo pensando en la competencia leal, regular para que se cumpla con las leyes de competencia leal. Y pensando que en la Ciudad de México los citadinos necesitamos normas que regulen, que faciliten todas las actividades, pero normas de convivencia básica. Y no se puede pensar que en donde resulta un negocio, porque es punto neurálgico de comercio, ahí se empiezan a establecer las cadenas y empiezan a depredar comercios que son negocios, que son históricos y que son importantes también. Entonces, en ese estaba enfocado la norma 29, cuando después de esto pues fue impugnado por los abogados de las tiendas departamentales, le presentan el asunto a la Procuraduría General de la República, bajo el espíritu de que la norma 29 contravenía el espíritu del artículo 28 constitucional, que no permite los monopolios y que debe permitir el libre mercado, la libre competencia, ¿no? Y entonces, bajo este argumento de que por la norma 29 no había proteccionismo a los mercados y al pequeño comercio, y que se permitía el monopolio, fíjate, que se permitía el monopolio del mercado y que nosotros controlábamos los precios en contra de los intereses del consumidor, se podía controlar los precios por un supuesto. Entonces los jueces de la Suprema, hubo una excepción, la ministra Olga Sánchez Cordero, que en verdad entendió el espíritu de la norma, la necesidad, y así lo expuso. Esta fundamentalmente es una norma de regulación a las tiendas de autoservicio. El caso es que la Suprema Corte de Justicia falló en contra de la norma 29, y entonces pues ahora se tiene que volver a una norma, a replantear todo el tema. Y las tiendas de autoservicio, pero sobre todo pues los abogados están de plácemes porque dicen, logramos derrotar una norma. No, lo que en realidad lograron, lo que en realidad al revés fue para una norma de regulación de este tipo de negocios. ¿Qué es lo que nosotros pensamos, consideramos en la Cámara del Pequeño Comercio? Mira, Tere, primero, que lo que nosotros le decimos al gobierno de la Ciudad de México es que sí es importante generar normatividad de regulación a los mayores, porque evidentemente ellos traen mucho mayor infraestructura, mucho mayor inversión, mucho mayor capacidad, y lo que hemos visto es que sí se ha favorecido el crecimiento de tiendas de autoservicio en administraciones pasadas. También hemos visto que ha habido políticas de atención al comercio ambulante. Y al comercio pequeño formalmente establecido, estamos como en el limbo. Como en el limbo, aunque ahora han lanzado nuevos apoyos para los pequeños empresarios que sean jóvenes, tienen que ser jóvenes. Mira, no puede ser un adulto mayor, sino un joven que pretenda ser emprendedor, y entonces la Secretaría de Economía y la de Desarrollo Social y la Secretaría del Trabajo y empiezan a apoyar, ¿no? Mira, hay anuncios, sí. Ajá. Nosotros lo que estamos esperando es que en esta administración se pasen verdaderamente, que no repitamos los vicios de administraciones pasadas, de grandes anuncios, de grandes sumas, de ofrecimientos muy interesantes, y que al paso de la administración se van desgastando y en realidad llegaron a cuentagotas o no llegaron. Entonces ha habido anuncios y hay la expectativa. Lo que nosotros consideramos desde la perspectiva de la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México es que debe de generarse política pública. Política pública son desarrollos, leyes, legislaciones, pero sobre todo promoción de los sectores que se encuentran vulnerables. Y pensamos nosotros, hemos estudiado y vemos que hay sectores del pequeño comercio que están en la posición de negocios vulnerados,
¿Por qué? Porque no tienen la misma capacidad, porque se encuentran en desventaja de competencia ante las tiendas departamentales y con un comercio ambulante que los ahoga. Y entonces lo que le decimos al gobierno de la Ciudad de México, hay que generar una ley que no proteja, promueva el negocio vulnerable. ¿Por qué? Porque lo que no necesitamos son leyes de protección, lo que necesitamos son leyes de promoción. Pero al mismo tiempo, aquella ley que existe, que no sé qué número es dentro de la Constitución Política Mexicana, donde se prohíbe el monopolio. Mira. Ahora vamos a hablar de esto después de un corte. Muy bien. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV platicando con Gerardo López Becerra, presidente de Canacope, aquí en la República Mexicana. A ver, platícanos, Gerardo. Antes de hablar del artículo 28 constitucional, yo quisiera un mapa del empresariado en México y la generación de empleo, ¿no? ¿Cuántos de las pequeñas y medianas empresas, de qué número estamos hablando a nivel nacional y a nivel Distrito Federal? Sí. Número de empleados, y en comparación con las grandes empresas, incluso transnacionales, que han llegado con sus tiendas de autoservicio a pagar muy mal a los empleados mexicanos y además a convencer al gobierno que les perdone el pago de la luz, por ejemplo. Ciertos impuestos y Sí. pagos que tendría que hacer. Mira, en términos generales, por datos que nosotros tenemos de INEGI, de la Secretaría de Economía, la pequeña y mediana empresa en la República Mexicana tiene un universo de más de 4 millones de unidades. O sea, 4 millones de pequeños, de medianas empresas en la República Mexicana. ¿Que dan empleo a cuánto? Según datos de la propia Secretaría de Economía, el empleo que se genera por el comercio pequeño, mediano, la empresa familiar, es de aproximadamente el 97% en términos nacionales. Es un gran empleador
los pequeños somos muy buenos empleadores. Y además pagan muy bien, porque en pequeño, teniendo 2, 3, 4 empleados, se está pagando, tienes que pagar bien. Se tiene que pagar, es la generadora de trabajo, además, nos decía una empresa grande, mira, el pequeño comercio, por ejemplo, hablando de las tiendas de abarrotes, le significan a la empresa el 60% de su venta diaria, además de que pagamos al día, además de que pagamos en efectivo, mientras que las tiendas departamentales, que les pueden representar el 40% de su venta, no les paga en cash, no les paga en efectivo, es a crédito, y que además la tienda departamental le devuelve producto mermado, la merma, mientras que nosotros con mucha dificultad devolvemos merma. Entonces le representamos más del 60% de las ventas a las grandes empresas. A las industrias. A las industrias, a las grandes empresas. En la Ciudad de México, el universo de las pymes, por llamarle de la pequeña, de la mediana empresa, de la empresa familiar, del comercio familiar, es, según datos de INEGI, más de 320,000 unidades, 320,000 comercios, 320,000 pequeñas empresas, establecimientos entre comercio y servicios y turismo. Esto es servicios está catalogado como, por ejemplo, quien tiene su despacho, el abogado que tiene su despacho, el contador que tiene su despacho, el médico que tiene su consultorio, el odontólogo. Todo esto es lo que INEGI clasifica más en este sector de lo familiar, de la empresa familiar, pequeña y mediana. Específicamente un giro que para nosotros lo consideramos como uno de los giros más importantes, más destacados, de los que más hay en el pequeño comercio en la Ciudad de México y también en la República Mexicana, es el giro de abarrotes. Es de los giros que más hay en la Ciudad de México. El cálculo es de alrededor de 60,000 pequeños comercios, y en la República Mexicana es de alrededor de 60,000. Nos daban un poco el dato, 600,000 unidades, 600,000 negocios. Solo de abarrotes, solo de abarrotes, ¿no? Solo en el giro de abarrotes. Una tienda de abarrotes le da comercio a aproximadamente de a 1 a 3 personas, de 1 a 3 familias. Evidentemente hay tiendas de abarrotes que le pueden dar, a medida de como el volumen es mayor, le puede dar trabajo a más familias. Esto es más o menos lo que representa, el impacto de lo que representa la pequeña, la mediana empresa. Y además que da mucho orden social. Estamos nosotros muy preocupados y tratando de investigar desde todos los frentes cómo es que algunas ciudades como Campeche, hace unos minutos entrevistamos al presidente de la Junta de Asistencia Privada de Campeche, es un estado con una gran estabilidad social, pero porque hay un gran equilibrio y ahí todo el que quiera ser empresario puede ser empresario y nadie le va a dar un codazo para quitarse, ¿no? Es que justo hay como red social de protección mutua entre todos los empresarios, donde si el vecino vende ropa, pues entonces tú vendes refrescos, pero no vendas ropa, y entonces hay como una competencia leal y se cuidan para que todos tengan oportunidad de desarrollo. Tere, esto es algo que tú has promovido mucho en tu programa de Somos Hermanos, o sea, hay cosas que la normatividad no va a regular. Es la ética. Pero hay una ética, hay normas básicas de convivencia, como se da en familia, como se da en casa, en donde el mayor tiene que respetar y ayudar al menor y establece una subsidiariedad con el menor para desarrollarlo. No es la ley de la selva la que debe de imperar ni en la casa, ni en la colonia, ni en el comercio. Por eso nosotros creemos que tenemos que convocar a la grande empresa a que sea subsidiaria de la pequeña, porque la tienda en pequeño, Tere, no va a entrar en competencia con la tienda departamental grande, que llega con una gran inversión, que tiene un aparato publicitario muy importante y que tiene una estructura que la rebasa. Pues, ¿cómo crees que la pequeña va a poder entrar en competencia con la tienda departamental? La tienda pequeña puede entrar en competencia con su competencia de la otra cuadra,
o el que vende atrás. Pero para que haya competencia, la competencia es entre iguales. La tienda departamental puede competir una firma con otra, pero no el pequeñito, el de la empresa familiar con el grandote. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesitan son normas básicas. Y por eso en la Cámara de Comercio pensamos que no se trata de poner unos en contra de otros. Se trata de animar con normas fundamentales de convivencia a todo el sector, para que todo el sector, como tú lo acabas de decir, que sí se da en otros municipios, en algunos municipios de la misma República, se den convivencia en donde al final de cuentas todas son empresas y todas se pongan en servicio, no por la competencia, sino porque son complementarios unos con otros al servicio del consumidor, que es la parte fundamental, en donde cada uno, pues para eso estamos, para servir al consumidor. Así es. Ahora, ¿no han explorado la posibilidad de que estas tiendas departamentales abran locales en sus pasillos antes de las cajas para que sean dados en comodato a todos los pequeños comerciantes que están alrededor? Mira, nosotros ya en algunas reuniones, por ejemplo, te lo puedo decir que en la reunión de fomento económico de la delegación Benito Juárez hicimos el planteamiento y con algunos encargados, con los titulares de comisiones de fomento económico delegacionales hemos hecho este planteamiento. Es necesario que cuando se ponga un centro comercial convoquen al comercio pequeño, o sea, se busque integrar al comercio en pequeño para que se tiene que hacer así como se hace el estudio de impacto, hay un estudio de impacto al medio ambiente que se ve, debe haber un estudio de impacto económico, porque evidentemente donde se va a establecer una gran firma, va a haber un impacto económico en perjuicio de ¿quién? De los pequeños que ya estaban ahí. Por supuesto. Y entonces, evidentemente no nos vamos a pelear con la modernidad, pero también tenemos que buscar, es parte de la responsabilidad social de la empresa grande, el ver cómo puede integrar a los que ya están, a los giros que ya están, a esta forma, a estas nuevas necesidades que va a haber. Y regularmente no lo hacen. Nuevas formas de llevar el producto al consumidor. Mira, déjame plantearte un asunto tan sencillo. En el centro comercial que se encuentra en Viaducto y Cuauhtémoc, donde antes había un estadio de fútbol, Plaza Delta. Tú lo dijiste yo, sí. En Plaza Delta justo, se pone la plaza comercial y se empieza a depredar el comercio en pequeño que había, y ves a los empleados, a los trabajadores del centro comercial comiendo en las banquetas de los puestos ambulantes que están sobre Cuauhtémoc. Bueno, ¿qué no fue posible cuando se diseñó el centro comercial? Ver que iba a haber necesidades tanto de trabajadores para que se estableciera una serie de giros que le dieran servicio a quienes iban a trabajar al menos en la plaza comercial, y ese fenómeno lo ves principalmente en las plazas comerciales, como los trabajadores, al final de cuentas, que son docenas de trabajadores, terminan comiendo en las banquetas porque no fueron considerados en el diseño. Sí, claro, no fueron considerados porque el egoísmo es el que rige hoy al sistema empresarial, lamentablemente. Y ese es al menos esa es la percepción del consumidor, sí, del consumidor crítico, ¿no? Que se da cuenta que hay un egoísmo y una ambición, pero ya exacerbada, que cae en la locura. Y es el tema. La locura, de verdad. Tere, es donde tenemos que poner el dedo. No podemos dejarlo así. No podemos decir desde una perspectiva neoliberal, es el mercado, y entonces estamos sujetos a las leyes del mercado. No, porque también hay leyes humanas que están implicadas en esto. Pero eres el único empresario que lo dice. Todo el mundo ha aplaudido por decenas de años, tal vez 30, 40, 50, el sistema de libre mercado. Y ya ves que ha llevado a la pobreza extrema al 75% de los habitantes del planeta. Canacope tiene muchísima experiencia, tiene una excelente organización y podría ya hacer una propuesta formal de un sistema económico humano, claro, donde política y economía vayan de la mano. Entonces la economía sea una respuesta política a las necesidades reales de las familias de México para generar la estabilidad y la paz social. ¿Cuándo? Esperamos una propuesta. ¿Cuándo? Estamos trabajando en eso porque no se trata de que el hombre esté al servicio de la economía. Se trata de que la economía esté al servicio del hombre. Es una de las cosas que don Carlos Abascal repetía mucho, ¿no?
Entonces, aquí nosotros estamos trabajando en una propuesta, ahorita le llamamos ley de fomento a la empresa vulnerable, y la idea ya es empezar a cabildear esta ley con algunos legisladores. Entendemos que no somos técnicos ni que tampoco somos todólogos, pero el tema es acercarlo con los legisladores, quien deben de traer este tema y quien deben de, pues como ellos le dicen a veces, pelotearlo en las legislaturas. Pero esto va a ser a nivel nacional. Nosotros lo proponemos primero para la Ciudad de México, porque Canacope, la Cámara, aunque en su nombre muchas cámaras dicen Cámara Nacional, las cámaras de comercio son muy locales, solo la Confederación de Cámaras de Comercio, la CONCANACO, tiene esa representación nacional. Entonces Canacope tiene una vocación de representar al comercio en la Ciudad de México, es la función de la Cámara de Pero Comercio. forma parte de CONCANACO. Sí, así es, nosotros CONCANACO, formamos parte de CONCANACO, y en otro momento, en otro nivel, pues ya buscaremos el consenso nacional, pero el hacerlo en la Ciudad de México, sabemos que Ciudad de México es una vitrina muy importante y lo que se hace aquí puede repercutir en otras ciudades, y ese es el trabajo que estamos. Ahora, el llamar moderno, y tenemos que modernizarnos en función de lo que hacen estos grandes centros comerciales o tiendas departamentales, me parece que está de más. Bueno, te lo digo sí, como con todo mi cariño, porque da igual lo moderno, lo antiguo, lo importante es lo bello, y lo bello es que cada padre de familia tenga su negocio para mantener a sus hijos. Lo bello es que entre los vecinos se cuiden en sus negocios, sean complementarios. Eso es lo bello, y eso no tiene época. Entonces, hablar de modernidad y decir me siento amenazada por aquellos que son modernos y traen sus negocios modernos, no. Yo creo que la estabilidad social no tiene época, y esta solo se logra cuando hay justicia, cuando cada quien está en lo suyo, y cada padre de familia en este país, cada madre de familia tiene derecho a tener un negocio que sea la fuente de ingresos para sostener las demandas de sus hijos, sus ancianos, sus enfermos. Me encanta porque tú entiendes perfectamente bien, no hay que explicarlo mucho, la verdad es que a los legisladores y a una serie de gente les tenemos que hablar de algunas palabras con las que hacen clinch, pero efectivamente lo acaba de decir con toda certeza. La modernidad no es la espectacularidad. Lo que nosotros queremos es que en verdad el pequeño comercio, la empresa familiar, asuma algunos elementos nuevos de la tecnología que les permitan ayudar mejor, administrar mejor el negocio, y que el negocio vuelva a ser aquel negocio de los años 60, 70, el negocio familiar que permitía el sostenimiento de una familia al menos. De eso se trata, porque hoy en día esto que fue la empresa familiar, esto que fue el negocio de subsistencia, es el negocio de sobrevivencia, porque ha sido desplazado. Muy bien. ¿Cuántos negocios quiebran por culpa de una tienda departamental? Aproximadamente se pone una tienda departamental, depende mucho de los giros, pero de los giros que se venden le impacta a la tienda de abarrotes, le impacta a la tortillería, le impacta a la panadería, le impacta a los negocios de tiendas de venta de ropa, zapatos, le impacta a la farmacia local. Entonces son los negocios a los que reciben el impacto inmediato, que es un promedio muy importante. Las ventas, en donde se pone el negocio, el primer fenómeno es que las ventas se reducen, empiezan a reducirse aproximadamente entre el 20 y 30 y 40%, y el segundo impacto es que alrededor del 20% de los negocios que están alrededor empiezan a cerrar, empiezan a cambiar su giro. Y los grandes empresarios te dicen, sí, pero yo genero 2,000 empleos, pero de a peso, empleos de a peso mal pagados de hambre. Y además una cosa importante, la persona que trabaja depende de, mientras que acá son empresarios, son dueños de su negocio. Claro. Y lo que nos interesa es eso, fomentar el que la empresa se robustezca, que los empresarios, que aunque sea empresa familiar, sean dueños del negocio. Eso es lo que a nosotros nos interesa, mientras que en el otro sistema terminan siendo empleados. Así es. Así es, y es una injusticia. Bueno, la injusticia siempre provoca violencia, y entonces que nadie se queje de que México es un país violento, enfermo de violencia. Por un lado, porque el sistema de libre mercado ha metido la idea de que solo si eres consumidor existes. Por otro lado, sumando a esta idea, se pretende hacer creer que pues el triunfador es aquel que puede acabar, arrasar, depredar
otros negocios y posicionarse como marca. Entonces, esos criterios que han llevado al mundo a lo que hoy está viviendo son los criterios que los jóvenes emprendedores tienen que cambiar, tocándose el corazón y pensando qué quiero, ¿no? Sobre todo porque hay un sentido social de la empresa. Claro. La empresa es servicio. Cuando pones un negocio, estás sirviendo a la comunidad Claro, en donde y atendiendo estás a demandas reales. Y estás atendiendo no a demandas vendiendo productos ni chatarra, ni vendiendo, apelando a la vanidad o apelando a tonterías. Y entonces, cuando entiendes que ese negocio cumple una función porque atiende un servicio, claro, es cuando entiendes sentido la dimensión social. Hacia allá tenemos que seguir empujando el esfuerzo, Tere. Pues hay que hablar mucho de eso. Muchas veces más necesito que estés en este programa. Muchas gracias, Tere. Cuantas veces quieras, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.